Nada, vamos a hacer un repaso bastante interesante porque sé que ha entrado mucha gente nueva. También hay muchas personas que conocen el tema y me encanta cuando conocen el tema porque hacen unos aportes buenísimos. Los técnicos, los ingenieros de sonido, los ingenieros electrónicos, bueno, son gente que sabe bastante el tema y pues uno le ha tocado como que aprender con las uñas, ¿no? Lo poquito. Y por fortuna, pues aquí se consigue con que hacer prácticas. Hay países donde no hay el material para uno hacer prácticas, pero aquí en España por lo menos esto lo tiran mucho. Bueno, vamos a arrancar con un tipo de cajitas y vamos a repasar de todo. Esta cajita me la conseguí hace una semana aproximadamente. Me conseguí las dos con sus componentes, sus parlantes. ¿Qué sucede con estas cajitas? Estas son unas cajitas especiales para frecuencias medias. Pero yo subo un poquito esto. Vamos a subir aquí. Porque de lo contrario el teléfono no me deja ver bien el altavoz. Vale. Entonces, esto es una estructura, esto es de una marca muy conocida. Yo tapo aquí para que no me vayan el video a restringir, porque siempre que ponen, sale una marca, inmediatamente, pum, restringe el video. Si ustedes me preguntan, no, es que tengo un amplificador de la marca tal, 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 pum, restringe el video. Entonces, en el tema de los parlantes, o por lo menos en esto de lo básico, no me digan las marcas porque hay marcas que, según el país donde ustedes estén, que pueden ser muy populares, muy conocidas y yo en mi vida la habré visto. Entonces, hablemos más bien de configuraciones, de impedancias, potencias que manejen los parlantes y de esa manera pues nos entendemos mucho mejor. Vamos a aprender eso, ¿no? Vamos a aprender esa parte de que en la parte o en el área de los parlantes, más que marcas, vamos a ver es configuraciones, o sea, lo que son instalaciones, cómo están las instalaciones, porque muchas veces las marcas, hay lugares donde se consiguen o no se consiguen, pero las instalaciones sí son universales, instalaciones en serie, instalaciones en paralelo, instalaciones mixtas. La gente ya sabe que si un parlante, si el equipo viene a 100 watts por canal, pues no le va a meter un parlante de 10 watts a un canal, porque lo va a reventar. Si el amplificador viene a 8 ohmios, pues tampoco le va a meter un parlante de 4 ohmios ni de 2 ohmios, porque sabe que va a dañar ese amplificador. Eso es como muy común. Incluso estaba yo mirando esta mañana unos libros de sonorización y hay algunos que ya ni la ley de Ohm la ponen allí, traen más bien las configuraciones y ponen las impedancias que se puedan dar de la instalación o de las conexiones que hay. Bueno, tengo un poco de cosas aquí regadas, voy a ir pasando una por una para que vayamos repasando, pero antes que todo quería mostrarles este baflecito. Entonces muchas veces la gente piensa que un parlante, por ejemplo este parlantito, vamos a ver si calza, por ejemplo este parlante, ¿no? Entonces piensa que un parlante se le hace una cabina conforme a la medida y esa es la configuración para todos los parlantes de ese tamaño, ¿no? Y eso es erróneo. ¿Por qué? Porque hemos visto, o yo he visto en el tiempo que vengo desmontando parlantes, cabinas, baffles, altavoces, que un parlante, según el diseño que queramos realizar, según el espacio que tengamos y la potencia que vamos a manejar, pues vamos a aprovechar lo que es el cajón. Entonces, en este caso ellos han diseñado un cajoncito que son para frecuencias medias, trabajan en esa frecuencia, cuando le llega el sonido, está en ese rango de los 200 a los 1200 Hz. La cajita es bastante sencillita, parece un ovni, parece un aparato extraterrestre. Pero bueno, tenemos aquí que tiene dos tubos de sintonía, puertos reflex o desfogues del aire. Cuando el parlante empieza a soplar, este parlante va a enviar por aquí el aire. A ver, yo si puedo cerrar un poquito más, vale. Entonces, entre más grande sea el tubo de sintonía, pues va a haber mayor desplazamiento del cono, no va a estar tan frenado. Y lo otro es que estos a veces funcionan, no es que todo el tiempo estén sonando, sino que cuando son componentes de sonido envolvente o los altavoces que se usan para ver películas, hay momentos donde este parlante funciona y hay momentos donde no está sonando. Entonces, no hay ¿cómo se podría decir eso? Sí, como una estructura única para todos los parlantes, para que se saquen de la mente eso de que un parlante es una sola medida y ya no. Los fabricantes juegan mucho con los parlantes y con las medidas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Como un parlante de esto le pueden poner, un cajoncito de esto le pueden poner un parlante de 2 ohmios, de 4 ohmios, de 6 ohmios, de 8 ohmios, de 16 ohmios se lo pueden poner, porque ellos saben para qué lo han fabricado. Ya es muy diferente a nosotros cuando
vamos a hacer un diseño. Entonces, si yo voy a diseñar un altavoz, un cajón, pues conforme el espacio que yo tenga, conforme mi amplificador y mi potencia, pues así mismo lo tengo que diseñar. Entonces, este es bastante pequeñito. Tiene aquí su entrada. Tiene aquí en esta parte unos topecitos de goma que amortiguan en el caso de que estén sobrepuestos en una parte. Y si van en la pared, pues tiene como engancharse. Entonces, bastante, vamos a ver un poquito más, bastante sencillita la estructura. Tiene buen espacio. Esto no traía acondicionamiento acústico, pero si a mí me llegasen unos altavoces de estos, lo que haría sería, aunque no quiero que me dé mucho bajo, pero sí las frecuencias medias que me dé, pues por lo menos cuando dé ese sonido allí me da un sonido bueno y no que suene, porque a veces esto tiende a dar un sonido como hueco, como tarro. Entonces lo que haría sería poner una lámina finita alrededor en la parte de acá y de esa forma pues tendría un buen sonido. Va para afuera. Ponemos por aquí. Este fue otro baflecito que me conseguí en un mercadillo y yo creo que fue de los primeritos que salió. Entonces, esto, al ser tan pequeño, necesitan que genere unos buenos bajos y los genera, a pesar de ser tan pequeño, porque a veces uno está en un lugar amplio, pone a sonar esto y suena bastante y genera buenos bajos. Pero entonces ellos utilizan este tipo de componente, que esto es a ver, lo acerco un poquito, esto es un parlante pasivo. Los hay de muchos tamaños y este sistema no es de ahora. Yo recuerdo que por allá en el año 88 más o menos, ya en parlantes, en baffles grandes, ya venía este tipo de sistema. Entonces lo que hace es reforzar los bajos. Lo que permite este parlantito es que cuando un parlante normal, a ver si también vamos a poner este chiquitico, este que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces lo que hace este sistema es que cuando este parlante, el sonido, la onda sonora o el movimiento del cono tira hacia adentro, él va a golpear contra esta parte, y ella golpea y rebota, y él aprovecha y aquí da esa onda y genera bajo. Entonces este sistema es muy antiguo, esto no es de ahora, lo han minimizado, lo han hecho un poco más pequeño para aprovechar lo que son los altavoces Bluetooth, pero esto es un sistema bastante antiguo, yo lo digo porque en mis tiempos, ni siquiera era empírico, era más bien como no tenía ni idea de muchas cosas, pero bueno, ahí en su ignorancia uno lo que hacía era quitarle el parlante, ponerle un parlante como este. Entonces ahí se iba a dar un sonido, un desastre, pero uno no lo sabía por ignorancia y poníamos, en vez de poner un parlante pasivo, poníamos otro de los mismos o hasta más potente y era un caos total en la cabina. ¿Por qué? Porque la cabina estaba preparada para trabajar con un parlante pasivo, no con dos parlantes que iban a funcionar con sonido, solo uno, y este se encargaba de transmitir el sonido internamente, ese aire que golpeaba contra las paredes reflejaba en este parlante y este solamente me iba a dar frecuencias bajas, solo para frecuencias bajas. Y uno que hacía, pues cometía el error de hacer ese cambio. Entonces hoy en día, pues la mayoría de baffles que vienen así en forma de Bluetooth traen ese sistema y lo que hace es reforzar los bajos. Otros no lo traen aquí enfrente, sino que lo traen aquí a los lados. Y el bajo que da es increíble, es impresionante. Bueno, seguimos. Vamos por aquí. Vamos a la parte que a la gente casi no le gusta. que la parte de escribir. Vamos por aquí, que por aquí tengo un lápiz. Bueno, entonces, nosotros ya hemos aprendido que hay parlantes que son para frecuencias bajas, ¿vale? Otros se utilizan para frecuencias medias y otros se utilizan para frecuencias altas. Esto hay que tenerlo muy claro. Frecuencias bajas, medias y altas. En las frecuencias bajas, la gente los conoce como los buffers. Sin embargo, hay subwoofer que están por debajo de esta frecuencia, ¿vale? Ponemos aquí. Las frecuencias bajas, pues ya sabemos que van desde los 20 Hz a los 200 oscilaciones por segundo. Antes de iniciar el live, yo subí un videito a ver, yo les muestro, con este parlantito y le mandé sonido, le mandé señal prácticamente, le mandé señal y llega un momento donde este parlante empieza a tener oscilaciones, ¿no? Unas lentas, frecuencias bajas, lentas, luego él se fue acelerando, empezó a trabajar en frecuencias medias,
y luego entraba algo, no mucho, de frecuencias altas. Entonces, en la medida que la velocidad del parlante iba aumentando, la frecuencia era más alta, el cono se fue contrayendo y el sonido era mucho más fino. Entonces, hay parlantes que trabajan con todas las frecuencias, pero cuando ya nosotros hacemos un baffle un poco más grande, los pequeños, porque los pequeños podemos tenerlos cerca de nosotros y nos pueden dar buen sonido y lo escuchamos todos. Los bafflecitos pequeños, los que hay ahora Bluetooth, es un solo parlantito y no genera todas las frecuencias. Pero ya si es un espacio bastante grande, pues necesitamos algo que nos genere los bajos, los medios y los altos. Entonces, tenemos lo que son los parlantes de frecuencias medias. Este es un parlante de frecuencias medias bastante antiguo. Este sistema lo puso el fabricante, no lo puse yo, con el objetivo de frenar el aire que se puede meter aquí del parlante de bajos. Sin embargo, esto es curioso porque ellos este parlante lo tenían así hecho, pero este parlante estaba dentro de una cajita de madera en el mismo baffle. Entonces, este parlante nos va a trabajar desde los 200 Hz. Ahora estos días estaba mirando, no ponía 250 Hz. No sé si me ponía 2000 Hz aproximadamente. Pero bueno, yo siempre aprendí que era hasta los 1200 Hz, ¿vale? Pero ahora dicen 2000. Bueno, los parlantes de frecuencias medias, a ver si tengo por aquí uno. Este que está acá. Aunque este es bastante pequeño, este tiene el tamaño de un tweeter. Por lo general, los tweeter y los parlantes de frecuencias medias vienen sellados. Los fabricantes lo que han hecho es tapar estas aberturas. El sonido es muy bueno. Se pueden usar parlantes de 4, de 5, de 6, 7, 8, 10, 12 pulgadas como parlantes de frecuencias medias. Entonces, este parlante le va a entrar algo de bajo, no mucho, pero también le van a entrar algo de frecuencias altas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y luego tenemos ya lo que son los parlantes de frecuencias altas, que trabajan de 1200 Hz a 20.000 supuestamente, pero no. Por lo general uno ve que lo trabajan a los 16.000, 20.000 casi ya uno ni lo alcanza a percibir. Lo mismo los bajos. Entonces hay bajos que nosotros a 20 Hz, no, a 20 Hz vemos simplemente un movimiento, pero no lo percibimos. Pero si subimos a 40 o a 60 ya empieza uno a escuchar el golpe. Para que ustedes tengan en cuenta esto. Entonces a veces las personas me dicen que cuando yo a veces muestro los parlantes, me dicen, no, es que eso es un parlante. Si yo les muestro un parlante de 5 pulgadas, de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 1 pulgada. Me dicen, no, eso es un parlante, pero lógico, es un parlante. Pero ese parlante puede trabajar en frecuencias altas. Y entre más pequeño sea un parlante, la frecuencia va a ser mayor. Porque no es lo mismo poner un parlante pequeñito que un parlante más grande. ¿Cuál se va a escuchar más? ¿El más grande o el más pequeño? El más pequeño. Entonces, cuando nosotros tenemos parlantes de frecuencias altas, quiere decir que ese parlante me está trabajando en esta frecuencia. ¿Vale? En esta frecuencia me está trabajando. Sabemos que los capacitores también tenemos que calcularlo. Bueno, esto yo creo que queda claro, ¿no? Frecuencias altas, 1200 a 20.000, frecuencias medias, 200 a 1200, frecuencias bajas de 20 a 200 Hz. Que alguien dirá, no, pero ¿y qué son las frecuencias? Pues las frecuencias es, por ejemplo, hay una onda sonora que se hace una onda sinoidal, ¿vale? De aquí a aquí tenemos un segundo, ¿vale? Un segundo. Y en un segundo, por ejemplo, esta es una frecuencia de un ciclo por un segundo, ¿vale? Si yo aumento, a ver, vamos por aquí otra vez, vamos a poner 3. Si yo en vez de tener un ciclo, que es una onda completa, yo tengo varias ondas, ¿vale? Esto va a aumentar. En un segundo, supongamos que estas sean frecuencias medias, aquí tengo bajos y aquí tengo medios. Ya lo que son las frecuencias altas, pues va a ir muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Sé que aquí puedo llegar a tener 20 Hz, 20 oscilaciones en un segundo. Aquí puedo tener 200 oscilaciones en un segundo. Y aquí voy a tener más de 1200 oscilaciones en un segundo. Entonces, un parlante de frecuencias altas va a adquirir una velocidad impresionante. Que fue lo que vimos en el tarrito. Cuando ustedes vean el tarrito, con el parlante internamente, si lo analizan, si lo miran, van a ver que ese parlante va a generar todas las frecuencias. Lo van a ver en movimiento lento, que es una frecuencia. Yo lo puse, creo que fue a 5 ciclos por segundo, se veía bastante lento. Luego lo fui aumentando, me generó frecuencias medias y luego me generó frecuencias altas. Entonces los hertz
Son los ciclos que se pueden dar en un segundo, para que lo tengan presente. Esto hay un video, creo que yo tengo un video con esta información. Ustedes simplemente van allá al perfil y le dan un repaso, y si no van a los libros, ya que los libros son bastante claros en el tema y hay unos libros que son muy fáciles de entender, son fáciles de comprender. Entonces ya tenemos parlante de frecuencias medias, que hemos entendido que por lo general un parlante de frecuencias medias viene sellado, porque si yo no sello este parlante, cuando los bajos empiecen a sonar, por ejemplo, yo tengo aquí un bajo, ¿vale? Yo tengo un parlante de frecuencias bajas, tengo un parlante de frecuencias medias, ¿vale? Y un parlantico de frecuencias altas. Tengo mi cajón, a este le he colocado un capacitor y le he colocado una bobinita, a este le he puesto un capacitor y a este parlante le he colocado una bobinita, ¿vale? Entonces, cuando este parlante empiece a generar frecuencias bajas, si yo tengo un parlante normal como este, miren este parlante, no tiene el sello, está completamente descubierto. Lo mismo si yo tomo un parlante pequeño, a ver, yo tengo el parlante, vamos a usar este, y lo quiero adaptar como Twitter y lo pongo aquí, esto, cuando llegue el parlante a generar frecuencias bajas, porque la onda sonora el parlante va a salir el sonido por aquí, pero también cuando el cono se contraiga, esto va a mandar señal a estas paredes. Entonces, cuando el sonido pegue en estas paredes, él va a rebotar. Y si yo no he tapado estas aberturas, así tenga condensador y así tenga una bobina, esta onda sonora que llega a este parlante me va a modificar la frecuencia, porque el cono se va a expandir mucho más. Pum, 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 pum. Y cuando yo tapo las aberturas, pues si viene esta onda sonora, golpeará aquí y rebotará, pero no llegará al cono. Lo mismo con el parlante de frecuencias altas. Si viene una onda sonora y esto está sellado por aquí, no va a entrar. Y mi parlante no se me va a modificar lo que son las frecuencias. El tubo de sintonía, que estuvimos viéndolo ayer. Esto a veces lo vuelve loco a uno. Por eso a veces uno no basarse tanto, o sea, los libros nos ayudan mucho, pero cada uno tiene que volverse como un ingeniero, por experimentar. Les toca experimentar, porque un tubo de sintonía yo lo puedo hacer y le puedo poner 10 centímetros, como le puedo poner 5, como le puedo poner 20, todo dependiendo como yo quiera que me suene el parlante, el cajón. Puedo hacerlo como este que tiene 3 pulgadas, o lo puedo hacer más pequeño, o lo puedo hacer más grande. O sea, yo soy el que voy a calcular mi cajón, cómo quiero el sonido. Pero yo no puedo estandarizar una medida para todos los baffles. Sin embargo, los fabricantes, esta es la medida más estándar. En la mayoría de los baffles uno encuentra este tipo de tubo de sintonía. Entonces, esto a veces lo vuelve a uno loco. Pero bueno, como nos gusta el tema, indagamos, investigamos. Vale. Aprovechemos el dibujito. Lo otro es que si yo quiero que este baffle esté bien, y supongamos que yo tengo un parlante de 15 pulgadas, de aquí para abajo, ya los que les gustan los de 18 pulgadas, equipos ya más profesionales, eso ya es otra categoría, ya ustedes se van para otro canal. Estamos hablando de 15 para abajo. Entonces, si yo tengo un parlante de 15 pulgadas, que me genera buen bajo, primero que todo tengo que tener una buena madera, ¿vale? Una buena madera, los japoneses que fabricaron los primeros baffles por el año 80, unos baffles impresionantes con unas medidas muy mínimas, un fondo de 25 centímetros, un ancho de, no me acuerdo bien si eran 50 centímetros aproximadamente, y la altura eran casi 70 centímetros. Y los parlantes no eran ni siquiera de 15, sino de 16 pulgadas. Entonces, esta madera que venía aquí, esta madera no era ni de 19 milímetros, creo que era de 30 milímetros aproximadamente. El baffle era pequeño, pero muy sólido, y el bajo que generaba era increíble. Y la distancia de la campana no era tan prolongada, sino que era un poco más corta. Esta distancia de la campana. Eran los parlantes de esa época. Luego tenía fibra de vidrio internamente. Eso sí, le colocaban ellos mucha fibra de vidrio internamente. Y el bajo que generaba era impresionante. Hoy en día, pues, yo a veces les digo no le metan tanta fibra o tanta guata, como le llaman en Argentina, porque a veces también necesitamos de espacio dependiendo del lugar donde vamos a poner el altavoz. Si es un salón pequeño, pues sí, no pasa nada. Si está esto bien lleno, pues va a generar un bajo
como los laberintos que hablamos ayer. Pero si yo necesito que ese bajo llegue más distante, pues no voy a saturar esta parte interna de material absorbente, porque lo que hace lo que es la guata o la espuma, lo que hace es que si esto todo tiene todo espuma por aquí, espuma por acá, cuando viene la onda sonora, golpea aquí y esto lo absorbe, pero se alcanza a reflejar un poquito. Puede que venga ya más lenta aquí y esta otra parte la absorbe. Y así, entonces el bajo va a ser un poquito más compacto, pero la distancia va a ser inferior, no va a llegar tan lejos, para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, también esto de los tubos de sintonía, miren este tubo de sintonía, bastante curioso. Entonces, a veces la gente se enloquece con una medida exacta, dame la medida, como cuando a veces me preguntan, un condensador, ¿cuál es el condensador? No, pues saque los cálculos, porque usted es el que tiene su componente, el que tiene el valor de la impedancia de su parlante, usted es el que sabe cuántos componentes le va a poner. Entonces usted saca su cálculo y dice, bueno, este me va a dar esta frecuencia, me puede valer o no me puede valer. Lo mismo con los tubos de sintonía, porque por lo general, miren, este va recto y este va al revés. Entonces, a veces lo vuelven a uno loco los fabricantes, porque ellos se ingenian una cantidad de cosas, porque claro, se da la innovación y hay que sacar este año un diseño que guste, que convenza y que se pueda vender. Pero por lo general, ya cuando nosotros hacemos las cosas, pues lo que tratamos de buscar es calidad sonora. Y ya nosotros, pues a veces nos toca quedarnos con lo antiguo, que es lo mejor. Entonces yo espero que nos quede claro lo de los parlantes de frecuencias medias. Ya saben que si ustedes van a adaptar un parlante, lo que tienen que hacer es tapar estas aberturas con una cartulina gruesa, no tan finita. Lo mismo los parlantes pequeños, tapan estas aberturas y ya tienen un parlante de frecuencias medias y un parlante de frecuencias altas. Hay pegamentos, por ejemplo, en este tipo de componentes nosotros pegamos con pegamento de contacto, lo que en Colombia se conoce como solución o pegamento amarillo. Con cola blanca no, porque la cola blanca se va a demorar en secar. La cola blanca se conoce como pegamento de presión. Para que pueda pegar hay que presionarla. Por eso el carpintero antiguamente, hoy en día todo es atornillado o ensamblado, antiguamente cuando se trabajaban con las puntas o puntillas, lo que uno hacía era aplicar bastante cola blanca y cuando ponía la sobretapa martillaba. ¿Por qué? Porque se requiere de una presión para que ese parlante se pegue, para que cuando seque ese pegamento, que es la cola blanca o cola de carpintero, que luego eso se solidifica, eso se convierte en una pasta bastante rígida, y lo que es la madera, sea contrachapada, sea madera de lo que es el aglomerado o cualquier otro material o MD, lo absorba un poco y se da una soldadura. Y se da una soldadura, pero las puntas lo que nos ayudan es que se haga ese pegue bien. Porque nosotros con cola blanca no vamos a poner una tapa y lo dejamos ahí porque se cae. En cambio, con la presión que ejerce, queda perfectamente bien. Pero ya para este tipo de aberturas que necesitamos tapar, pues utilizamos cola de contacto. La cola de contacto nos va a ayudar mucho. La cola de contacto se aplica en ambas partes. Aplicamos aquí, no vamos a aplicar un montón, untamos un dedo, aplicamos un poquito, luego aplicamos en el cartón que vayamos a colocar, dejamos que seque 10 minutos y a los 10 minutos apoyamos, presionamos. Por eso se llama pegante de contacto. Cuando hay un contacto, él llega y queda pegado. Y esto nos va a durar un montón de tiempo. Antiguamente las bobinas, yo así por aquí tengo esta bobinita que se nos dañó ayer, o antes de ayer, antiguamente este tipo de bobinas, ellos usaban pegamento de contacto. Ya ahora con el tiempo ya se usa otro tipo de pegamento. Incluso hay algunas bobinas que ya no vienen en papel, en este tipo de material, sino que vienen en aluminio o carbono, viene material mucho más resistente. ¿Por qué? Porque esto es una resistencia y esto va a estar expuesto a temperaturas bastante elevadas. Para que nos quede esto claro, ¿no? Vamos a dejar por aquí. Vamos a poner este otro. Y este parlantico lo vamos a poner por aquí lejitos. Entonces ya tenemos claro lo de las frecuencias. Yo creo que esto ya está bien. Esta parte está bien. Tenemos también lo que son las fórmulas. No les dé pereza. Hagan ejercicios porque, a ver, dejo por aquí, porque con este tema de los capacitores, a ver, por aquí, vale, con el tema de los capacitores, esto es un diapasón para los que no saben, esto lo golpea uno y la frecuencia no se altera, no se modifica. Este tiene 440, increíble la belleza de esto. Bueno, vamos a hacer un repasito suave con esto de los capacitores, porque mucha gente
que está llegando al canal, está empezando y ellos necesitan aprender, y los que ya sabemos, pues necesitamos repasar. Vamos a poner aquí esto. ¿Qué sucede con los capacitores? En lo poquito que yo he aprendido y que he visto en los libros, es que tenemos frecuencias, dijimos, altas, medias y tenemos frecuencias bajas, ¿vale? Lo que son las frecuencias bajas las vamos a trabajar con bobinas, ¿vale? Aunque algunos filtros paso bajo usan también